Continuamos con la parte y el todo. Estamos ahora con Roxana Gugliara y Claudia Calderón, secretaria gremial y secretaria de prensa de UTELPA. El gremio docente ha mostrado en estos últimos días a nivel provincial, pero sobre todo a nivel nacional, que está algo así como en la vanguardia de un movimiento gremial que no encuentra una conducción nacional. Hubo una marcha docente que fue masiva y que fue una dura advertencia al gobierno, aunque algunos medios trataron de bajarle el precio diciendo que había sido un caos de tránsito. Desde luego que lo fue, pero el caos que se está provocando a nivel gremial y a nivel de los trabajadores a nivel nacional está meritando. ¿Cuál es el análisis que hace la UTELPA hoy de esa marcha? Bueno, esta marcha no se la puede analizar en sí misma, es parte de un plan de lucha sostenido que la CETERA, nuestra confederación, quien nos nuclea como gremio base, como UTELPA como gremio base de la misma y todas las provincias del país, es un plan de lucha que comenzó cuando se cierra la paritaria nacional, cuando el gobierno nacional define cerrar la paritaria nacional. El gobierno nacional que prometió que no se iba a perder nada de lo que ya se tenía, exactamente, ¿no? Y hay que recordar esas cosas. La cierra de hecho, y en enero de este año, a través de un decreto, finalmente la cierra definitivamente, y con diferentes acciones. Recordemos la primer marcha federal educativa, recordemos la escuela itinerante, que durante todo el año pasado recorrió las diferentes provincias del país, y los ejes de lucha, del reclamo, era el mismo y es el mismo que llevamos a cabo en esta marcha del día 23. Claro, como bien lo de todas formas, masiva. Roxana, hay algo que caracteriza a esta marcha y que le da una connotación más fuerte porque es el primer movimiento gremial que se produce después de la corrida cambiaria, que fue un ataque directo al salario de los argentinos. Sí. La marcha docente, aunque desde luego forma parte de un plan de lucha, de la paritaria, pero digamos, no hubo trabajador en la Argentina con conciencia de clase que no mirara la marcha docente como una pequeña reivindicación. Me imagino el gremio de DAER, los de sanidad, entregados poco menos que de pies y manos atados por DAER a sus patronales, y otros gremios como la UOM firmando por el 15 o el 18% cuando la inflación es del 30%, sintieron en cierta forma reivindicarse como trabajadores ante la marcha. ¿Eso ustedes lo sintieron? Sí, totalmente, porque si bien los ejes son los mismos, nosotros decíamos que el primer gran eje en el cual se nuclean todos los otros es el no al Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí se está planteando desde la CETERA cuál es la postura respecto a el ingreso del Fondo Monetario Internacional a la economía y a la política del que todos país. Sabemos, el Fondo Monetario ingresa a la política y lo primero que pide es ajuste de salarios y de jubilaciones. Exactamente, ¿no? Y ahí es donde los trabajadores y las trabajadoras somos los primeros grandes perjudicados en esta disputa, por así decirlo. Nosotros también este día de lucha, esta jornada de lucha tuvo como eje que se terminen los conflictos provinciales, pero que se terminen resolviéndose a favor de los trabajadores. Es gravísima la situación de Chubut. Los docentes, no solamente los docentes, las docentes, sino todos los empleados públicos prácticamente de la provincia. Es grave la situación institucional de Chubut, inclusive con una situación de corrupción allí que se ha desatado ahora, ¿no? pero ¿dónde repercute? Repercute rápidamente en el sector trabajador. Salarios que no se están cobrando, se cobran en cómodas cuotas. Y encima un sector petrolero en Chubut que está muy fuerte, que firmó su parte gremial, firmó un convenio ruinoso para los intereses de los trabajadores, con derechos conculcados. Con derecho, ¿no? Y bueno, pero porque ahí vemos muy claramente hacia dónde va, cuáles son los sectores favorecidos, qué sector se favorece a la hora de un conflicto, ¿no? Los grandes intereses económicos. Y cuando comparan, Claudia, digamos, lo que está pasando a nivel nacional con lo que está pasando a nivel de las gobernaciones, no digo La Pampa porque por allí La Pampa es la única provincia que tiene su paritaria abierta y ha tenido siempre una actitud distinta, digamos, más allá de las reivindicaciones que todavía quedan, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es el balance que hacen de la actitud tal vez intransigente del gobierno nacional y algunas actitudes de los gobiernos de provincia que, digamos,
están incentivando en cierta forma esto que decías vos de que se terminen los conflictos provinciales, en realidad, ¿no? o sea, las decisiones políticas que se toman en cada provincia tienen que ver con la lejanía o cercanía con el gobierno nacional, creo. Pero... O sea, hay una identidad, digamos, más cerca de Cambiemos o más aliado de Cambiemos, más intransigente con el reclamo docente. Creo que es clara la presión que ejerce sobre las jurisdicciones, los gobernadores, algunos lo declaran abiertamente como el gobernador de la provincia de La Pampa, pero lo que nosotros observamos, y es uno de los ejes de la pelea, es la ley de financiamiento educativo. Recién repasaba un poco los logros que la CETERA habíamos obtenido como trabajadores con la ley de financiamiento educativo, y teníamos una perspectiva de crecimiento del Producto Bruto Interno de un 6% que se cumplió, pasar a un 10% para el año 2016, y separar de ese 10% un 2% para las universidades, porque en realidad hoy lo que existe es un presupuesto mayor del gobierno nacional anterior, venía con un presupuesto mayor, había cumplido la meta de financiamiento, pero estar el nivel superior en ese mismo porcentaje le quitaba inversión al resto de los niveles, que es totalmente diferente. Pero bueno, también se produjo un mejoramiento de los salarios de los compañeros docentes universitarios y de la inversión en la universidad, que creemos que es fundamental. Pero eso en el anterior gobierno. Eso es en el anterior gobierno. Pero repasando un poco todo lo que habíamos perdido, ¿no? La ley de financiamiento educativo, que el gobierno no quiere dar el brazo a torcer, corta la paritaria. Sí, aparte fue un avance histórico, ¿no? Fue un avance histórico, y además la Ley Nacional de Educación es tan ambiciosa que incluso el gobierno nacional anterior había dejado cosas inconclusas, y la CETERA lo denunció en su momento, como es, por ejemplo, cubrir todas las escuelas de nivel primario que pasen a ser jornada completa. Entonces, no era que venía todo color de rosa. Creo que entender los procesos de lucha y de logro del campo popular, en este caso de los trabajadores de la educación, es entender la historia. Cortar con la paritaria nacional es justamente lo que el gobierno necesita para dejar a las provincias totalmente aisladas. O sea, el tema del piso salarial, si bien no era uniforme, se había logrado establecer un piso salarial y un fondo compensatorio que hacía que fuera más equilibrado el reparto de la torta, porque acá lo que está en discusión es quién se reparte la torta. Entonces los trabajadores creo que en este momento estamos retrocediendo en cuanto a ingresos y obviamente que en cuanto a derechos. Claro, lo que sorprende más en el discurso del presidente y del gobierno de Cambiemos es que cada vez que tienen ocasión hablan de la educación como el futuro, de la igualdad en la educación, y sin embargo en medidas prácticas, no solamente Vidal en la provincia de Buenos Aires, digamos, no dando el brazo a torcer en una puja salarial. Hay un claro avance de la mercantilización y de la privatización de la educación. Pero digamos, el discurso de apostar a la educación lo siguen manteniendo con una hipocresía que yo creo que hoy ya... Pero aparte del discurso meritocrático, que es el que se ha comido el sentido común de la gente, creo que esa es la batalla que nosotros tenemos que dar y ampliar, porque justamente la gente te dice, pero no hay calidad. ¿Cómo que no va a haber calidad en un país donde vos tenés chicos que antes no iban a la escuela, que hoy van a la escuela? Sí son de sectores vulnerables, pero bueno, es entender qué es la calidad por un lado. Pero además el paso de contingentes inéditos en la Argentina de sectores que no accedían a la universidad, que por el sistema público, primario y secundario, comenzaron a acceder en un número en los últimos 12 años que no se había visto, ¿no? Exactamente, porque aparte la política pública, desde la Ley Nacional de Educación, de tener un sistema educativo que sea equitativo y justo en todas las jurisdicciones del país. Para eso el financiamiento educativo. ¿A dónde apunta esto? Y a una fragmentación del sistema educativo nuevamente. Fragmentación donde cada provincia hace lo que puede, lo que quiere o lo que le sale. Y en definitiva, la escuela pública ahí sí pierde calidad, porque vamos a tener provincias que no van a poder pagar salarios, ni siquiera sosteniendo a los puestos de trabajo. Sí, con eso vamos a retroceder más de una década. Nos quedan 2 minutos, pero están pidiendo la reapertura de la paritaria a nivel provincial. Y las voces que se escuchan desde el gobierno hablan de que la cláusula gatillo está para eso. ¿Cómo se compatibiliza una posición y otra, y cuál es, digamos, la posición que hoy tiene o que ven en el gobierno para abrir nuevamente la paritaria y comenzar a discutir salarios? Nosotros votamos con nuestros compañeros una pauta salarial que tenía una característica y un contexto determinado a nivel nacional. Antes de la corrida cambiaria. Claro, antes de la corrida cambiaria y de la presión inflacionaria, del aumento de los combustibles, de los alimentos. Nosotros lo que hoy estamos pidiendo, creo que no es nada descabellado, que es adelantar, o sea, la cláusula gatillo creemos nosotros que es un logro, ¿no?
que es un La cláusula logro. gatillo se dispara cuando, en junio. En junio, O para sea, cobrar en julio. en este mes que Claro, empieza. pero o sea, este tiempo transcurrido han sucedido cosas en el ámbito económico que impactan directamente en el bolsillo de nuestros compañeros y creemos que esa es una discusión justa, que no es algo alocado pedir el adelantamiento de esa discusión. Obviamente, Yo creo que está a la vista. Seguro. Que la inflación se ha comido ya una parte del salario de todos los trabajadores. Sí, ¿no? eso no lo puede discutir nadie, ni siquiera necesitamos números para ir a sentarnos a la mesa paritaria, pero bueno... ¿Y la idea cuál es? Adelantar un mes la cláusula gatillo, que se accione, digamos, ahora. Ese es nuestro pedido, sí. Y sentarnos en junio, o sea, adelantar, nosotros por acuerdo paritario nos íbamos a sentar en agosto, nos vamos a sentar en agosto, la idea es sentarnos antes. En junio. Es a negociar exactamente. Ese es el pedido de nuestro sector, como UTELPA lo hicimos, pero también es el pedido de las otras organizaciones sindicales que Sí. también salieron Están públicamente a relacionadas con el hacerlo. Estado, claro. O sea, claro, de tal forma que no escapa a nadie esta situación y amerita que nos sentemos antes a conversar el último semestre del año. Muy bien. Roxana, Claudia, les agradezco que hayan estado esta noche en la televisión cooperativa. Gracias. A ustedes. Nosotros en unos minutos volvemos con la parte y el todo.